¿Por qué seguir viviendo así? Nos han robado 23.000 millones de soles. No es justo. Sin salud, sin educación y sin empleo. Vivir con miedo y creer que es normal. No me voy a decir por qué. ¿Te parece? Sí, bueno, la verdad es que me cuesta mi vida. Ahorita bien de dólares. ¿Cuánto piensas que has tenido? Mi vida cuesta más, menos. Yo soy esa persona. Yo no soy cualquiera. ¿Cuánto crees? Es que mira, ¿qué vas a hacer en la hasta que la fiscalía, digamos, reciba tu denuncia, investigue todo esto, La fiscalía pide para él 25 años de cárcel. Él se declara inocente, asegura que nada tuvo que ver con este luto. A Hugo Bustillos lo acribillaron y además lo dinamitaron. Su esposa tuvo que coserle una mano al terno y rellenarle la mitad de la cara con algodón para enterrarlo con cierta dignidad. Jesús Gálvez no es un testigo cualquiera en este caso, es un testigo fundamental para la Fiscalía. En marzo del 2018 ya declaró contra Daniel Urresti. Ese mismo año el general en retiro fue absuelto en primera instancia por el asesinato del periodista. Pero la Corte Suprema en apelación ordenó anular ese juicio, su sentencia absolutoria, y ordenó volver todo a foja cero, al considerar que hubo serias irregularidades. A mediados del año pasado empezó el nuevo juicio contra Daniel Urresti y Jesús Gálvez está nuevamente citado como testigo de la Fiscalía. Hay quienes están tratando de evitarlo, poniéndole precio a su silencio. Estos compradores de conciencias dicen hablar en nombre de Daniel Urresti. Venido ese pata, me estaban llamando, pero yo le dije, pues, ¿sabes qué? El señor me dijo, voy a pensar, no sé, la verdad, cómo será, le dije, si será decidido o no será decidido. A ver, llámalo, pues, me dijo. ¿El mismo Urresti ha venido? No. Otro, ¿cómo se llama? Su personal nomás. Pero el señor, o sea, si haces un convenio, va a hacer conversar con el hombre. Va a llamarle por teléfono y te dice, ya conversa para hacer con él. ¿Tú has conversado con el mismo Daniel Urresti? Yo sí he conversado. ¿Con él mismo? Pero por teléfono, no he conversado. Por teléfono, o sea, no ha venido acá. No ha venido, y él me dice cualquier cosita que tú deseas hacer, estoy para servirte. Ya, él ya, la verdad, a mí también me ha hecho daño ese huevón todo. Pero yo le dije, mira, señor, la verdad, ¿qué hago ya con ese resentimiento? Yo la verdad ya no estoy para esas tonterías, le dije así de frente. Yo voy a vivir mi vida. Y lo que quiero es, si ustedes tienen esa voluntad de apoyarme, hasta apoyen algo, pues, ¿no? Para entender la gravedad de lo que van a ver y a escuchar, es necesario abrir un pequeño paréntesis para poner en contexto el caso de Hugo Bustillos y presentarles a los personajes principales de esta brutal y abierta historia. Sí, ¿no? El 24 de noviembre de 1988, Hugo Bustillos, corresponsal de la revista Caretas en Huanta, Ayacucho, fue a cubrir el asesinato de una familia a manos de Sendero Luminoso. Cuando llegó al lugar, los militares no le dejaron entrar a la vivienda. Le dijeron que tenía que ir a pedir permiso a la base militar de Castropampa, y eso hizo Hugo, acompañado por su mujer, Margarita. El comandante de la base, Víctor Lavera, a quien conocía, le dio permiso y de pasada, en tono distendido, le comentó que había caído el camarada Sabino y que lo había señalado como colaborador del Partido Comunista. Hugo no le dio mayor importancia a esa falsa imputación. Cogió su moto, dejó a su esposa en casa y volvió a cubrir la noticia en compañía de un colega. Solo había un camino para llegar y ahí los emboscaron, los acribillaron. Su colega logró salvarse, a Hugo lo dinamitaron para que no escribiera ni una letra más. Era incómodo para todos en esa guerra, menos para los inocentes que la sufrían. Mamamaca. Mataron al doctor y ya no podía más, que el hombre tenía la boca completamente ensalivada. Se tiró en el piso y dijo, lo quieren destrozar. Los testigos señalaron que lo habían matado militares de la base de Castropampa, muy cerca al lugar.
El fuero militar absolvió a los uniformados, pero finalmente en el 2007 el fuero civil condenó al que fue el comandante de la base, Víctor Lavera, por ordenar el asesinato de Bustillos, y condenó también al oficial Amador Vidal, alias Ojos de Gato, por haber ejecutado la orden. A lo largo de los años continuaron apareciendo nuevos nombres de militares presuntamente implicados en los hechos, hasta que se llegó a Daniel Urresti. En noviembre de 1988, cuando mataron al periodista, él era jefe de inteligencia de la base militar de Castropampa y su sobrenombre era Capitán Arturo. En el 2013, la Fiscalía lo denunció por el asesinato del periodista. En el 2018, la Sala Penal lo absolvió en primera instancia, pero en apelación, la Corte Suprema ordenó anular esa sentencia y volver a iniciar el juicio en otra sala al encontrar serias irregularidades. Jesús Gálvez e Isabel Rodríguez Chipana, entre otros, vuelven a ser testigos de la Fiscalía en este nuevo juicio, y hay gente que quiere impedirlo. Para que se callen, les ofrecen lo habido y por haber, y esta vez hay grabaciones y videos. Madre mía. Él es Serapio Cárdenas, testigo que declarará a favor de Daniel Urresti en el juicio que se le sigue por el asesinato del periodista. Es lógico que las partes presenten a sus testigos. El problema surge cuando él, Serapio Cárdenas, testigo de Urresti, fue a buscar a su vecino Jesús Gálvez, testigo de la otra parte, testigo de la Fiscalía. Lo empezó a llamar a finales del año pasado para decirle esto. Más o menos antes de Navidad me empezó a llamarme. Me llama ofreciéndome conversar, pero que era secreto. Entonces yo dije, ¿cuál es el secreto? Podía decirme en el celular, y me dijo que no, voy a venir. ¿Y cuándo vienes? Yo vengo pasado mañana, me dijo en primerito. En eso él dijo, son 10.000 soles de la nada, se va a recibir. Ya prácticamente es un regalo de que te van a dar de la nada. Una vez acéptalo. Entonces, en eso no puede ser, dijo mi esposa. Serapio Cárdenas finalmente fue a su casa y le contó el secreto. Podía recibir dinero si no iba a testificar contra Urresti en el nuevo juicio. Conversaron varias veces hasta que Jesús, por precaución, empezó a grabar las conversaciones con su celular. ¿Qué tal, Serapio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Parece que va a llevar. He venido ese pata, me estaban llamando, pero yo le dije, pero ¿sabes qué? El señor me dijo, voy a pensar, no sé la verdad cómo será, le dije, si será decidido o no será decidido. A ver, llámalo, pues, me dijo, por este había llamado ese día. Y justo en antes me ha llamado. Ya. Y está acá en Huanta, ha llegado de viaje. He venido a hacer unos documentos, pues acá y como sería. ¿El mismo Urresti ha venido? No. Otro ¿cómo se llama? Su personal nomás. Pero el señor, o sea, si haces un convenio, va a hacer conversar con el hombre. Va a llamar y por teléfono y te dice, conversa acá está el señor. ¿Tú has conversado con el mismo Daniel Urresti? Y yo sí he conversado. ¿Con él mismo? Pero por teléfono, no he conversado. Por teléfono, o sea, no ha venido acá. No ha venido, y él me dice, cualquier cosita que tú deseas hacer, estoy para servirte. Él ya, la verdad, a mí también me ha hecho daño ese huevón todo. Pero yo le dije, mira, señor, la verdad, ¿qué hago ya con ese resentimiento? Yo la verdad ya no estoy para esas tonterías, le dije así de frente. Yo voy a vivir mi vida. Y lo que quiero es, si ustedes tienen, si tienes esa voluntad de apoyarme, ya te apoyas en algo, pues, ¿no? Así, ya no hay un problema absoluto. Tú viajas a Lima, cualquier cosa. ¿Apoyarlo en qué? Por ejemplo, puede ser algún familiar de repente quiere ingresar al ejército, yo qué sé, todos tienen peso. ¿No? Así es Jesús, entonces me dijo, a ver qué diría el señor, entonces él quiere, ya que está acá, se va a quedar hasta el jueves. Por mi idea, no, yo digo, no, si se trata de sacar billete, sácalo, que a tanto es mi precio, si usted desea, si no, ya es depende. Pero a mí me dice que le voy a poder dar tres gringas. Pero ya, que te aumente, no te depende tú, ¿no? Ellos, ¿sabes qué cosa hacen? Ahorita, como dice, está lanzando para la presidencia,
por decir, en plena campaña, justo cuando está, van a sacar todo ese cucho que tiene al huevón, ¿sí o no? Anticuchos que tienen nada. De ese es lo que se está cuidando el huevón, entonces. De esa parte del huevón que se está cuidando. Entonces él dice, la cosa que no vengan, ¿no? Ese día es que, o sea, les va a citar, son 3 citaciones, pues, primera, segunda, tercera. La cosa no aparece, que no aparezcan en citaciones. Y por decir bien, señores, por decir tu esposa puede encontrarse con el policía que va a venir a notificar. Ya. Simplemente ella le dice, no, mi esposo no se encuentra acá, él se encuentra en otro sitio, por mal de salud. Para ese silencio, tú tienes que poner tu precio. Por supuesto, en ATV nos vamos a enlazar vía telefónica con el doctor Miguel Huerta. Él es director general de la Comisión de Derechos Humanos. Doctor Huerta, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días a ustedes. Bueno, doctor Huerta, hemos escuchado en los últimos días al ministro Daniel Urresti, al ministro del Interior, declarando sobre este tema del caso del periodista Hugo Bustíos. ¿Cuál es la reacción con respecto a estas últimas declaraciones en la que Urresti ha señalado que el fiscal debería archivar su caso? Mire, nosotros como institución de derechos humanos tenemos a nuestro cargo la defensa legal de los familiares del periodista Hugo Bustíos. Y habíamos señalado anteriormente que era inconcebible que el procesado en este crimen de lesa humanidad, como lo ha señalado el Poder Judicial, esté cumpliendo funciones de ministro. Creo que los hechos que han ocurrido en estos días nos demuestran lo que ya habíamos advertido. Él está utilizando su cargo de ministro, lamentablemente, para ejercer presión sobre los órganos jurisdiccionales, al Ministerio Público, que está pendiente de evacuar su acusación, y al Poder Judicial, que podría desarrollar el juicio oral, para que se archive su caso. Entonces ahora, nosotros habíamos señalado eso. Lo que ha dicho el ministro, además, en una entrevista aquí en ATV+, es que en caso el fiscal no archive su caso, renunciaría. Claro, es obviamente una enorme presión al Ministerio Público, que en este momento está dilucidando si formula acusación o no. Entonces, si un alto funcionario encargado de una cartera tan importante como es la cartera interior expresa declaraciones de esa naturaleza, es una clara presión política sobre dicha autoridad, sobre el Ministerio Público. Y por lo tanto, lo que nosotros ya habíamos advertido, que no hay igualdad de condiciones para desarrollar un debido proceso, se está materializando. Es por ello que nosotros hemos evacuado un firme pronunciamiento señalando que esta presión es inaceptable y que el señor Urresti tiene que dar un paso al costado. Esta mañana... Hoy me toca cautelar mi rol como letrada, no persiguiendo más como objetivo primordial y crucial la defensa de Daniel Urresti Helera. Por tanto, renuncio a la continuación de la defensa en el presente juicio oral, pues mi interés reputacional como abogada y como samarquina está por encima de todo. Solamente es breve, nada más, señor Urresti. ¿Usted está conforme por la situación que ha expuesto? No, no estoy conforme porque el hecho de perder a mi abogada que lleva mi caso más de 5 años y que para poder conocer el caso, un caso que tiene tantos documentos que podemos llenar 2 cuartos completos, va a ser muy difícil encontrar un abogado. Por eso vamos a tener que suspender la audiencia toda vez que yo le he preguntado si tiene ya abogado de elección y me ha dicho usted que recién está buscando. Recién estoy buscando, tengo que buscar una persona que quiera hacerse cargo de mi juicio. Disculpe por la interrupción, pero no veo al señor Daniel Urresti, que en este momento no estaría con un abogado ante mi renuncia. No lo veo conectado en este momento en la audiencia, señores miembros del colegiado. Perdónenme, disculpas por la interrupción. ¿Verifica la conexión del señor Urresti? Doctora, repentinamente acaba de salir. A ver, comuníquete, doctora, comuníquese con el señor Urresti. Nuestro país necesita gerencia y por eso tenemos que hacer una reingeniería de la economía del país si queremos darle oportunidad y empleo a nuestros jóvenes. Empleo es el grito de guerra, gerencia es el medio. Nosotros prometemos trabajo y más trabajo, gerencia y mejor gerencia. Si algo sé y
cómo salir de verdad de la pobreza. En la cual pedimos la libertad del 25% de los fondos de pensiones de los aportantes y exaportantes, para que ellos puedan disponer en este momento de crisis, puedan aliviar la economía familiar y busquen dinamizar la economía. La aprobación de la norma permitirá a todos los trabajadores afiliados a una AFP a retirar una cuarta parte de sus fondos. A todos, menos a una treintena. A los trabajadores de la empresa del congresista Luna Morales. La escuela no me deposita desde octubre, noviembre, diciembre y enero. 4 meses. A todos los que trabajamos ahí, de secretarios, asistentes, todos, los doctores, docentes. La empresa de Luna retuvo por meses el 10% del salario de sus trabajadores, para supuestamente derivarlos a sus cuentas personales de AFP. Pero la empresa se quedó ilegalmente con el dinero. Nunca lo depositó y sus trabajadores ahora no pueden acceder a su propio fondo. Congresista Luna Morales. Sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Christopher Acosta, de Latina. ¿Cómo estás, Christopher? ¿Qué tal? A continuación, en punto final, la historia de la Escuela Internacional de Posgrado y la otra cara de la Luna. Lima y residentes en el extranjero, Podemos Perú, Luna Morales José Luis. José Luis Luna Morales es congresista por el partido de su papá. José Luna Gálvez, el excongresista y fundador de Podemos Perú. Aunque ambos han sido opacados por Urresti, la estrella de la bancada, son quienes en verdad mandan en el partido. Luna hijo llegó al Congreso con un claro mensaje de campaña. Es momento de hacer justicia con millones de peruanos y ponerle un alto a los abusos legalizados de las AFPs. Les presento el proyecto de ley que elaboré para lograr que se le devuelva su dinero a todos los que dejamos de aportar a las AFP. Lo presentaré el primer día que asuma funciones en el próximo Congreso. Ese dinero es de quien se lo ganó con su esfuerzo y su trabajo. Pero además de la política, a José Luis Luna y a su padre lo unen los negocios. Hasta hace unos meses funcionó aquí la Escuela Internacional de Posgrado, la más reciente empresa del grupo educativo de los Luna, que tiene en Telesub a su marca más conocida. La escuela fue fundada por hijo y padre como accionistas, como consta en la minuta de constitución de la empresa a la que accedió este programa. Como capital social, ambos aportaron un total de 3 millones de soles entre bienes y dinero en efectivo. De la empresa, Luna Gálvez posee 21.000 acciones y el congresista Luis Luna Morales, 9.000. Según su página web, la escuela dicta cursos de alta especialización que tiene entre sus docentes a personajes como Daniel Urresti, otro congresista de Podemos. Dictan además maestrías que pueden concluirse en apenas un año. Pero en las últimas semanas, trabajadores y extrabajadores de la novísima empresa de los Luna han quedado absortos con el discurso público del joven congresista. No estamos pidiendo que nos presten nuestra plata. Estamos pidiendo, señores, que nos devuelvan parte del dinero que ellos han utilizado para hacerse ricos. Estamos pidiendo que nos devuelvan nuestro trabajo, nuestro sudor, que mes a mes y año por año nos han ido o hemos ido entregando de manera obligatoria. En público, Luna Morales quiere que todos los trabajadores accedan a su AFP, pero en privado, su empresa se apropia ilegalmente de la AFP de sus trabajadores. Hasta hace unos meses funcionó aquí la Escuela Internacional de Posgrado, una de las empresas educativas de la familia Luna Gálvez. Hoy sus trabajadores denuncian que la institución se apoderó ilegalmente de sus aportes de AFP. La escuela no me deposita desde octubre, noviembre, diciembre y enero. 4 meses. Y cuando ustedes se han acercado a preguntar qué es lo que ha pasado, ¿qué respuesta les han dado? Que ya nos van a pagar, que esperemos.
enfermos o bueno, esas han sido las pocas veces que hemos tenido contacto, ¿no? Que han respondido las llamadas o que hemos podido conversar, porque normalmente nunca son contestadas las llamadas. A quien acaba de escuchar es a uno de los trabajadores de la empresa de Luna. Prefiere no ser identificado por temor a represalias. Como demuestra su último estado de cuenta de AFP Prima, la escuela no le depositó el 10% mensual de su salario como aporte de jubilación, pese a habérselo retenido todos los meses. Como él, empleados y ex empleados de la empresa del congresista se dieron cuenta del entuerto cuando se autorizó recientemente el primer reembolso de 2.000 soles de las AFP a favor de los trabajadores. Como cuando salió a luz el tema de la coyuntura, del FP y quiénes iban a recibir y quiénes no, la mayoría empezó a verificar sus cuentas, ¿no? Sus estados de cuenta, hasta qué meses le han aportado, qué empresas le han aportado. Entonces ahí se han percatado de que la escuela no cumplió con sus pagos. Bueno, en mi caso con ninguno. Esta es la boleta de pago de una ex trabajadora de identidad en reserva. El documento emitido por la Escuela Internacional de Posgrado señala como destino de su aporte pensionario a la AFP Prima, razón por la que la empresa le descontó el 10% de su sueldo cada mes. Pero como en los otros casos, el dinero nunca llegó a su AFP. La empresa de Luna se lo quedó. ¿A cuántas personas estima usted que ha afectado este maltrato laboral? A todos los que trabajamos ahí, desde secretarios, asistentes, todos, los doctores, docentes. ¿Y les han retenido también el fondo de la AFP? Claro, le retiran. Cuando, como sus